no entiendo cómo gente, ¿no?, que se hace llamar liberal, ¿no?, de derecha desde el punto de vista económico, se sorprende con los cambios de Dina Boluarte en el gabinete de ministros y, claro, le sacan, digamos, ¿no?, al favorito de algunas personas de la derecha. Hablo del canciller Javier González Olaechea, que desde mi punto de vista no es que haya hecho un trabajo brillante, pero claramente destacaba respecto de toda la mediocridad y la medianía que hay en el resto del gabinete de Dina Boluarte. Lo de Jania Pérez de Cuéllar, la verdad, no me parece que haya hecho también un trabajo notable, me parece que estaba en la línea también de esa medianía y obviamente lo que sorprende es que habiendo sido, digamos, tan defensora, ¿ok?, tan protectora de Dina Boluarte, la presidenta o el premier Gustavo Adrianzén, que estaba acá con Pedro Tenorio, le haya cortado la cabeza. A ver, yo porque digo que esto de alguna manera no me sorprende y finalmente refleja lo que es el gobierno de Dina Boluarte, aunque mucha gente no lo haya querido ver y recién ahora esté comentando un cambio de rumbo. He escuchado por ahí en una columna por haber sacado a Javier González Olaechea. Este gobierno no tiene rumbo, no lo va a tener, porque lo que prima es la mediocridad, lo que prima es simplemente protegerse de posibles acusaciones en el futuro. Maestro, por favor. Lo que prima es justamente protegerse de posibles acusaciones en el futuro, tener únicamente a gente que la defiende, que la protege, ¿no?, que la upa. Y el país, las políticas públicas, no les importa un pepino. Tanto así que, repito, en el caso de Javier González Olaechea, que simplemente, digamos, destacaba entre todo el resto del gabinete, porque además, digamos, tenía una aspiración política, era bien articulado, le gustaba salir en medios, tenía un juego político propio, justamente todo aquello que incomoda, que araña a la presidenta Dina Boluarte y al grupo de asesores que tiene alrededor, fundamentalmente su hermano Nicanor. Obviamente a Gustavo Adrianzén tampoco le gusta que le hagan sombras, porque el mediocre le gusta rodearse de mediocres. Entonces, yo quiero ahora ser crítico con la derecha, ¿no?, la derecha empresarial que ahora me llama la atención, se sorprende con Dina Boluarte e incluso acusa un cambio de giro. ¿En verdad estamos hablando de un cambio de giro? ¿En verdad creyeron que tenía una política, que tenía un norte? Estaba claro que ni bien alguien le haga sombra, la iba a sacar. Entonces, el Congreso de la República y Fuerza Popular también se araña por la salida de Javier González Olaechea y por el cambio, se supone, respecto de la posición en las elecciones de Venezuela de este nuevo canciller, que luego finalmente ha tratado de corregir lo que había dicho. También ha salido Dina Boluarte a decirlo, pero sin ninguna convicción, porque no tiene las ideas claras. ¿Qué quiero decir? Que desde hace tiempo la derecha empresarial, Fuerza Popular, si en verdad tendrían, ¿no?, el verdadero interés de sacar adelante al país y no beneficiarse de la mediocridad de este gobierno vía prebendas, vía mercantilismo puro y duro, ¿no?, se hacen las víctimas en algunas entrevistas, la del domingo pasado, y en un artículo durante la semana en el diario Gestión, lo que le piden a este gobierno mediocre, claramente corrupto, es que amplíe las concesiones para mis asociados. Claramente hablo de afín y claramente hablo de una derecha mediocre que se ha quedado callada en 4 idiomas respecto de Dina Boluarte. Han sacado articulitos, qué bien este gobierno, ay, qué bueno. Y ahora que sacan a Javier González Olaechea, recién se dan cuenta en dónde estamos parados, recién se dan cuenta a dónde nos va a llevar esta mediocridad en el 2026. Y me quieren vender a mí el tema de que están preocupados por el país, cuando lo único que pretenden, como ha hecho la presidenta de Afín en una columna de Gestión, es pedir que Proinversión no piense en la posibilidad de ampliar las concesiones porque el Estado no sabe licitar. Entonces, para algunas cosas son críticas del gobierno y para otras cosas chitón boca, porque esa mediocridad, esa ineficiencia del gobierno me conviene. Entonces no se trata de corregir el gobierno y hacer que sea un Estado más eficiente que pueda licitar, sino se trata de ser condescendiente con este gobierno mediocre para aprovechar la mediocridad sacando ventajas prebendarias para sus asociados. Y así estamos. Y después llegará el 2026 y todos se sorprenderán porque hay un candidato, porque hay un outsider de izquierda
que tiene un discurso nacionalista, que tiene un discurso de izquierdas. ¿Se van a sorprender en verdad? Quizá lo que más ha llamado la atención no han sido qué ministros han entrado. Es más, ni me acuerdo de los nombres y no creo que ningún ciudadano con dos dedos de frente les tenga que importar. Hay un tal Wittenbury que ha estado vinculado y una nota de punto final importante que menciona que sería un vínculo de Nicanor Boluarte. ¿Cómo se apellida? No importa. Lo que queda claro es que han traído mayor mediocridad. Han buscado a gente que siga siendo leal, no con los intereses del Estado, sino con los intereses particulares de la gavilla de personas que tenemos tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República. Obviamente, como dice una columna de Vivas el día de hoy, no ha movido a los ministros que obviamente tienen el respaldo de algunas fuerzas políticas en el Congreso. Rómulo Mucho por aquí, no por ahí algunos todavía le dan el beneficio de la duda a José Arista, aunque hay una entrevista clarísima de Waldo Mendoza en el diario El Comercio que habla de que el MEF debe ser uno de los peores ministerios de Economía de los últimos 20, 30 años, que ha perdido el peso que antes tenía un Ministerio de Economía de defender sus fueros, ¿no? Defender el orden económico que venimos viviendo desde esas primeras reformas que se quedaron desgraciadamente en el tintero, la segunda generación de reformas allá por los 90s, y, digamos, contenta un poco a los del Congreso y saca a las personas que le hacían sombra y finalmente trae mayor mediocridad. Nadie que le vaya a cuestionar. Y claro, le come el coco también, ¿no? Gustavo Adriancén con sus celos, le come el coco Nicanor Boluarte para que meta a sus amigos y claramente lo novedoso. Se confirma que Vladimir Cerrón tiene un peso importante en el gobierno de Dina Boluarte, muy gráfico, y que en todo caso tiene al gobierno agarrado del cuello. Y que si el gobierno se pone duro, cosa que no se va a poner claramente más allá de algunas palabritas por aquí y por allá respecto de la captura de Dina Boluarte, Vladimir Cerrón se puede poner bravo y finalmente podría echar a Dina Boluarte respecto de los favores que habría recibido de este gobierno para seguir en la clandestinidad. Eso a mis liberales bananeros no les ha importado tres pepinos. Es decir, la casi confirmación de que tenemos a un gobierno, a un ejecutivo, ¿ok?, que protege a un corrupto, como dice el diario El Comercio, a un delincuente en la clandestinidad, a un criminal prófugo, perdón, un ejecutivo hipotecado a un criminal prófugo. Eso no les importa. Les importa obviamente, ¿no?, poner el grito en el cielo respecto de lo que es claramente un abuso, ¿no?, un robo y una ineficiencia total como mantener a Petroperú. Eso sí los araña. Pero decir claramente que este gobierno de Dina Boluarte está hipotecado a Vladimir Cerrón no les importa. Finalmente ya no era tan comunista como creíamos. Claro, cuando estaba Pedro Castillo en el gobierno hay que ver. Todo el día era lloriqueo, hay que ser duros con este gobierno. No se puede ser tibios. Y ahora sí la tibieza es la que manda respecto de Dina Boluarte y el prófugo Vladimir Cerrón. Ay, mis liberales bananeros. Decía entonces, lo que ha sorprendido es obviamente los que no han salido del gabinete y sobre todo Juan José Santibáñez, sobre todo el señor Manero del Ministerio de Agricultura. A ellos no les han querido cortar la cabeza y finalmente todas las personas que siguen siendo leales a la incapacidad de este gobierno para fines personales, Juan José Santibáñez atacando al Ministerio Público constantemente, no por las razones que cualquier persona con dos dedos de frente tendría que atacar al Ministerio Público, sino para defender a su jefa Dina Boluarte. De eso no dice nadie. Juan José Santibáñez sigue finalmente, contándonos además, hoy día, esta semana en el Congreso de la República se ha graficado tremendamente bien lo que es este gobierno y este Congreso de la República. Va el famoso Culebra, Junior Izquierdo, creo que es. Junior Izquierdo, ok, el famoso Culebra que ha grabado al señor Santibáñez que él dice no es su voz. No es su voz. Él dice que no es su voz y que finalmente estuvo ahí, pero que él no dijo lo que dijo. ¿Ok? Va Santibáñez, primero va Junior Izquierdo alias Culebra y dice, esta conversación se dio, esta conversación se grabó, etc. Luego viene Santibáñez, no es mi voz.
No solamente dice no es mi voz, sino que aquel que diga que o me vincule a esos audios, le voy a meter un juicio. Le intentó meter un juicio a Culebra. El Ministerio Público del Poder Judicial no le hizo caso. Lo planteó organización criminal todavía. O sea, una organización criminal que ni siquiera se podría plantear en los términos que lo planteó Santibáñez en su denuncia, porque el Congreso de la República, el aliado de Dina Boluarte, ha cambiado la ley de organización criminal. Porque es cierto, yo lo he dicho una y otra vez, la Fiscalía en los últimos años ha hecho un uso y abuso de la figura de organización criminal, pero claramente este Congreso no lo ha cambiado por eso. La ha cambiado justamente para protegerse a sí mismos. Porque si no, lo que buscaría cambiar es obviamente la esencia del Ministerio Público, que tengamos mejores fiscales que no hagan abuso de la figura de organización criminal. Entonces decía, fueron al Congreso de la República y se vio la otra cara, porque los propios congresistas, en su afán de defender a Dina Boluarte, empezaron a hacer preguntas que no buscaban llegar a la verdad. No buscaban ni siquiera tener más información al respecto. Lo que buscaban era desacreditar a Culebra y reventarle un poco de cuetones. No todos, ¿no? Pero bueno, una buena mayoría de congresistas. Y ahí se vio obviamente, digamos, la cara de este Congreso de la República con preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto costó el chifa, Héctor Ventura, de Fuerza Popular? ¿Pidieron shumay o guantán? ¿Le echó tamarindo al guantán, señor Culebra? ¿Qué comió el señor Santibáñez? Y luego viene el otro, no me acuerdo cómo se llama el congresista, que era de Perú Libre, el profesor, que fue el que le preguntó, ¿por qué usted grabó sin permiso al señor Juan José Santibáñez? Y luego viene Juan José Santibáñez y se siente en ese mismo Congreso y lo que dice es lo siguiente: el señor Culebra no tiene ninguna credibilidad, no porque ha estado, digamos, en investigaciones, también por falsedad genérica, por haber estado vinculado también a temas delictivos, etc. Y sin embargo no puede explicar y ningún congresista le puede hacer la pregunta y decir, oiga señor, y si usted cree esto del señor Culebra, esto que me está diciendo no ha ocurrido en las últimas semanas o meses. Esto que me está diciendo de Culebra, que ha sido investigado por esto, etcétera, etcétera, tiene buen tiempo. Y usted, ¿por qué se sienta a comer un chifita con esta persona que ahora me dice que no tiene ninguna credibilidad? Cuando había dicho que era su pata. Pero no, nadie tiene afán de contradecir, de debatir las posturas. Es decir, una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero de este Congreso de la República. Vuelvo entonces, para quien quiera ver que claramente este gobierno protege a Vladimir Cerrón, está claro, más allá de los tweets que se mandan, ¿no? Discutiendo la dictadura y todo por el tema de Venezuela, uno podría hasta pensar que la salida de González Olaechea tiene algo que ver con la postura de Vladimir Cerrón respecto de Venezuela. Pero bueno, hay a quien no quiera ver y hay al que se sorprenda, ¿no? Escribiendo, ¿no?, tonteras, como decir que este gobierno ha cambiado de giro cuando finalmente nunca ha cambiado de rumbo. Y por más que haya habido una persona, porque una persona te animaba, porque uno de los tantos ministerios estaba en la línea de lo que tú creías, es inmoral darle el beneficio de la duda a este gobierno y no ser crítico respecto de lo que viene haciendo y respecto del futuro que nos va a entregar de cara al 2026. Pero bueno, ese era el tema respecto de el cambio de ministros. Mediocridad por donde se le vea. Pero es que yo no entiendo cómo finalmente ahora se hacen los sorprendidos. Ahí está, el misterio del cofre.